Nuevamente mis cordiales saludos para todos desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo. Mis saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, familiares y todos los que pueden escuchar por este medio de las redes en YouTube y en otras redes, y también los que escuchan el mensaje en los locales evangélicos a donde se predica el mensaje, las evangelizaciones en las casas, los tratados que leen y en cualquier manera han escuchado el mensaje del evangelio en cualquier rincón del mundo. Estamos finalizando la etapa de la iglesia, esta dispensación de gracia. Tal vez le quede poco, no lo sé yo, pero por lo que uno lee en las escrituras, tal vez le quede poco tiempo a este mundo en esta dispensación de gracia. Ojalá el Señor les dé más tiempo y que la paciencia de Dios se pueda alargar más. Pero aproveche el tiempo. Hoy es el día de salvación. Quisiera comenzar orando. Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el buen nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te doy las gracias por la obra de la cruz, por lo que Él realizó, por su sangre que fue derramada ese día. Fue el sacrificio de amor más grande efectuado aquí en la tierra, y todo estaba escrito en los profetas y se cumplió a su debido tiempo el día señalado, y tu Hijo amado pagó la deuda, la que no podía pagar ningún mortal aquí en la tierra, porque tú requerías un sacrificio de uno que no tuviera pecado, y el único que llenaba esos requisitos era tu Hijo amado. Gracias, Padre, por la sangre que Él derramó. Él entregó su vida, nadie se la quitó, fue voluntario, Él soportó lo insoportable y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y esa es la garantía de nuestra salvación, de que Él vive y ascendió a los 40 días y está a tu diestra. Padre, gracias, porque Él es el que salva. Nosotros solamente somos vasos para llevar el mensaje. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Soy de muy poca capacidad, pero este ejercicio que tengo aquí en el hogar lo hago con la ayuda tuya, a veces con esfuerzo. Tengo enfermedades en mi cuerpo. Tú conoces todo mi ser, y a veces me siento desanimado, pero tú me animas con tu palabra y me fortaleces, y nos fortalecemos en las congregaciones cuando escuchamos tu palabra y somos despertados y invitados, exhortados para predicar el mensaje. También te pido por los amigos que les reparto siempre tratado, y a algunos le he podido predicar, obra en ellos. Estoy esperando ver resultados, pero espero en ti, Señor, para que pueda haber gozo en el cielo y ellos puedan ser salvos, Padre. Todo te lo pido, ayúdame en el mensaje, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una sola estrofa del himno 32, la segunda de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en el mundo entero. No más cautivos, ya no hay cadena, Cristo nos dio la vida eterna. Ven a mí, dijo cuando llamó, Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admite, nos salvó que amigo me dice. Cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. Y a leer unas escrituras varias
La palabra de Dios es la que puede ayudarte, amigo. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Romanos versículo 2. Voy a abreviar la escritura del 12 al 16, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o difiriéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio es de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Gálatas 3, versículo 16. No, Gálatas 2, perdonen, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Gálatas 3, versículo 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Leí el 23, me disculpan. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, no leí bien. Bueno, que el Señor pueda bendecirnos, bendecir su palabra. Ojalá puedan personas, sé que el Señor salva. Hay personas creyendo, tal vez no a veces en algunos lugares, o tal vez en otros lugares hay personas creyendo, como también personas muriendo y pasando para la eternidad de condenación por rechazar la salvación. Bueno, Dios decreta en su palabra, dice en su palabra, que todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Los que ya somos salvos, como mi persona y muchos otros, fuimos justificados por la fe, como dice la Escritura, tenemos paz para con Dios y alcanzamos la reconciliación con Dios porque obedecimos la fe en el Señor Jesucristo, creímos en Él, que Él nos podía perdonar nuestros pecados y llegamos a Él y Él perdonó nuestros pecados. Y lo mismo quiere hacer contigo, amigo o amiga que no eres salvo. Dios le dio muchas leyes a la nación de Israel. Lo podemos leer en los libros de Levítico, en el Antiguo Testamento, pero ellos no guardaron sus leyes ni sus mandamientos y desobedecieron a sus leyes divinas y de sus mandamientos y les atrajo consecuencias. Dice que la Biblia que la paga
del pecado es muerte. La desobediencia lleva a la muerte física y espiritual. Ahí la persona que muere desobedeciendo lo que Dios dice en su palabra se acarrea perdición en el lugar de condenación eterna, y su alma puede ir al infierno, y de ahí después, el día del gran trono blanco, ser juzgado y lanzado al lago de fuego por la desobediencia. La incredulidad es ciega. La desobediencia, la incredulidad lleva a la desobediencia a Dios. Entonces vemos que Dios le dio muchas leyes a los hebreos, a los israelitas, y ellos desobedecieron las leyes divinas de Dios, como te leí en varias escrituras. Entonces, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esas personas por ejemplo, los fariseos, todas esas personas que tenían conocimiento de la ley, eran más responsables delante de Dios por lo que habían escuchado, por lo que ellos tenían y sabían, y ellos desobedecían y no obedecieron la fe en el Señor Jesucristo, sino que más bien lo que hicieron fue crucificarlo. Pero Él tenía que pasar por todo esto por amor a nuestras almas. Entonces vemos que habían aún gentiles que eran responsables y tenían conocimiento de la ley, igualmente los judíos, porque los judíos, los hebreos, eran instruidos desde la niñez en la sagrada, en lo que era la ley divina de Dios, y ellos tenían conocimiento, o sea, no tenían excusa. Es como ahorita un hijo de padre cristiano que tenga ya 20, 15 años y sus padres tengan ya 20, 30 años en el Evangelio. Ellos han sido instruidos por la palabra de Dios y tienen conocimiento de lo que es la salvación, y conocen lo que dicen en su mayoría las escrituras. Ahorita, por ejemplo, vemos creyentes a veces que creen y ya tienen conocimiento de cosas de las escrituras porque ellos son criados en hogares de padres cristianos. Yo no tuve esa dicha nunca. Yo viví en Caracas y no tuve la dicha de ser criado en un hogar de padres cristianos, sino que estábamos en un hogar a donde había pecado. Pero tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Entonces, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Nosotros tenemos las leyes, todo ser humano tiene las leyes inscritas en el corazón. A veces vemos actos de bondad de personas que no son salvas, que parecieran que fueran creyentes, ¿verdad? Porque eso está en el corazón del ser humano, hacer lo que es, porque tienen conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando se practica el pecado y cae en desobediencia, está desobedeciendo a Dios, y por naturaleza el ser humano, todos nacimos aquí, y nosotros los salvados éramos hijos de desobediencia. Ahora usted, amigo o amiga que no es salvo, usted es un hijo de desobediencia. Nosotros ahora pasamos a ser hechos hijos de Dios, ahora somos hijos obedientes. Pero antes que viniese la fe, nosotros estábamos confinados bajo la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por la palabra de Dios, cuando escuchábamos en la predicación,
nosotros entendimos que éramos pecadores. Por ejemplo, cuando yo escuchaba el mensaje de salvación, decía que ni los fornicarios, los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos, y a mí me pegaba más era porque yo era un bebedor y sabía que iba a espalda de Dios, y aún ya yo venía con un vacío en el corazón y quería tener un cambio de vida, pero estaba cautivado en el pecado. Por eso es que este himno es muy precioso, y el himnólogo dijo: ya no más cautivo, ya no hay cadena. Cristo nos dio la vida eterna, y cada uno de los que somos salvos podemos decir, como dijo el himnólogo: Cristo nos dio la vida eterna, no más cautivo, ya no hay cadena. Entonces vemos que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para conducirnos para aquella fe que es en el Señor, y nuestros corazones fueron quebrantados porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si nosotros, la persona, para poder ser salvo o salva, tiene que oír con fe el mensaje de salvación, porque la palabra de Dios es la que le va a partir el alma y el espíritu, y va a discernir los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y no hay cosa creada delante de Dios que se haga manifiesta en su presencia. Él conoce su corazón, su mente y su corazón, y Él sabe si ya usted ha entendido, si usted es un pecador delante de Él, pero que quiere seguir en el mundo desobedeciendo al Señor. Y mayormente los hijos de padres cristianos son más responsables delante de Dios por sus pecados, y si mueren así, va en su alma a la condenación eterna, y allá van a ser muy responsables. Siempre te hablo del relato del rico y Lázaro. El rico tuvo que escuchar sobre la salvación, él tuvo que oír a los profetas, a esos que pregonaban la salvación por la fe también. Siempre ha sido por la fe. Noé fue salvo por la fe, Abraham, todos esos antiguos del Antiguo Testamento fue por la fe, la obediencia a Dios. Ellos sabían que estaban a espaldas de Dios, pero ellos por la fe obedecieron a Dios y fueron salvos por la fe, y ahora es por la fe en el Señor Jesucristo, en esta dispensación de la gracia. No ha cambiado mucho, es por la fe, la obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Y todo ser humano puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ojalá la palabra de Dios te sirva como un ayo, era un tutor, un esclavo que instruía a esos niños, y eso es lo que hacemos nosotros a esos niños de esas grandes personas, y esos esclavos lo instruían. Entonces vemos aquí que la predicación, la fe, viene por el oír la palabra de Dios. Lo dice aquí mismo en la Escritura. Si tú oyes la palabra de Dios con fe y obedeces a lo que dice la palabra de Dios, y ya has comprendido que estás a espaldas de Dios y que la ley de Dios es la que te está despertando, bueno, tú tienes que llegar a la persona del Señor Jesucristo, porque por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Es nada más para despertarte, para que tú puedas comprender tu condición delante de Dios y puedas llegar a la única fuente de salvación. ¿Sabía? Porque
El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie va a ser justificado delante de Dios. Ojalá tú procedas al arrepentimiento y vayas a la fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo, porque ningún ser humano puede guardar las obras de la ley. La ley es para la escritura que habla de las leyes divinas de Dios, es para hacerte entender y despertar tu conciencia, para que tú puedas reconocerte delante de Dios un triste pecador, una triste pecadora, y puedas ir a la fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo, el que murió por ti y por mí, y derramó su preciosa sangre y fue sepultado y al tercer día resucitó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.